te voy a contar algo que me cambió la vida en menos de un mes. No quiero consejos, ni compasión, ni palmaditas en la espalda. Solo necesito soltarlo porque me está comiendo por dentro. El domingo pasado, mientras limpiaba la casa porque Laura, mi mujer, se había ido a ver a su madre en Guadalajara, encontré un puto condón abierto debajo de nuestra cama. No estaba usado. No olía raro. Pero el envoltorio estaba ahí, abierto con los dientes, como se hace cuando hay prisa. Y no era una marca que yo uso. Yo no uso condones desde hace años. Laura tampoco toma pastillas. Llevamos casados 11 años y medio. Haz las cuentas. Me quedé ahí, en el suelo, en esa posición ridícula, medio arrodillado con la fregona al lado, mirando ese trozo de látex enrollado como si fuera una serpiente enroscada lista para morderme. Me quedé quieto, sin moverme, sin pensar. No fue rabia lo que sentí primero. Fue una mezcla rara entre náusea y tristeza. Como cuando te das cuenta de que la comida que acabas de tragar estaba en mal estado. Lo que me tragaba yo, desde hace meses, era una mentira. Lo primero que pensé no fue en ella. Pensé en mí. En cómo había estado los últimos meses, haciendo la cena, sacando al perro, preguntándole cada noche todo bien, y ella con ese tono neutro, ese sí, estoy solo cansada que yo compraba como un idiota. Porque uno quiere creer. Porque la alternativa es asumir que la persona con la que compartes cama te está usando como decoración mientras se folla a otro. Y aún así, no hice nada. No le llamé. No la enfrenté. Ni siquiera tiré el condón. Lo guardé. Lo metí en una bolsa de congelados y lo metí en el fondo del cajón de la barbacoa. No me preguntes por qué. Supongo que necesitaba pruebas físicas de que no estaba loco. Ese mismo día me duché, me afeité y me fui a ver a mi hermano. No le conté nada. Solo necesitaba estar con alguien que no me mintiera en la cara. Jugamos al FIFA, bebimos cervezas y hablamos de gilipolleces. Me reí. Por dentro estaba hecho mierda, pero me reí. Y eso fue lo que me hizo darme cuenta de que todavía había una parte de mí que quería luchar, pero no por Laura. Por mí. Esa noche ella volvió como si nada. ¿Qué tal tu madre?, pregunté. Bien, cansada, como siempre, dijo. Me dio un beso en la frente, se quitó los tacones, fue al baño, se duchó y se metió en la cama sin más. Y yo, mientras tanto, miraba el techo, escuchando cómo respiraba, preguntándome con quién había usado ese condón. ¿Lo hizo en nuestra cama? ¿Fue aquí, donde dormimos? ¿Fue en el coche? ¿En algún hotel barato? Me imaginaba todo y no imaginaba nada. Porque aún no sabía nada. Y saberlo todo se estaba convirtiendo en una obsesión silenciosa. Así empezó todo. El miércoles siguiente decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida, seguir a mi mujer. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, ni tenía un plan elaborado, simplemente necesitaba una respuesta real, una que no dependiera de lo que ella quisiera contarme. Esa mañana fingí estar enfermo. Le dije que había pasado una mala noche, que tenía malestar y que prefería quedarme en casa a descansar. Ella me miró con una expresión entre preocupación y desgana, como si le jodiera que le estropeara los planes. Me dio un beso en la mejilla, uno de esos que no significan nada, agarró su bolso y se fue. A las 10:15 la vi salir por la ventana del dormitorio. Iba arreglada, más de lo normal. No me sorprendió. A las 11 cogí el coche y me quedé a buena distancia del suyo. Me sentí como un idiota, como un adolescente inseguro. Cada vez que se detenía en un semáforo, mi corazón se aceleraba, como si estuviera haciendo algo prohibido, cuando en realidad lo prohibido lo estaba haciendo ella.
Condujo hasta un polígono industrial en las afueras, una zona de naves reformadas donde ahora había estudios de arquitectura, agencias de marketing y gimnasios boutique. Aparcó frente a una de esas oficinas con cristales polarizados, sin ningún cartel que dijera quién trabajaba ahí dentro. Entró sin mirar atrás. Esperé 10 minutos. Luego bajé del coche. Caminé despacio, observando el entorno. Vi el nombre de la empresa pegado en una esquina de la puerta de entrada. Estudio H. Nunca lo había escuchado. Fingí hablar por teléfono mientras pasaba delante del edificio, miré por la ventana sin parecer curioso. No se veía nada, solo una sala de espera vacía. Volví al coche y esperé. Estuvo dentro 1 hora y media. Salió a las 13:05. No estaba sola. Un tipo de unos 30 y pocos la acompañaba. Alto, con barba recortada, gafas negras y camisa por fuera. Iban hablando como si estuvieran discutiendo algo del trabajo, pero cuando llegaron al coche de Laura, se detuvieron. Ella sacó el móvil, él se rió por algo que ella dijo. Luego él dio un paso más cerca. Ella no se echó para atrás. Se quedaron así, hablando muy cerca, con esa tensión que no existe entre compañeros de trabajo. Él le tocó el brazo. Ella sonrió, no se apartó. Lo miró como no me miraba a mí desde hacía meses. No se besaron, no hubo gestos escandalosos. Pero yo lo vi todo. No hacía falta más. Me fui antes de que me viera. Esa noche, cuando volvió a casa, me preguntó cómo me sentía. Le dije que algo mejor. Me preparó una sopa, se duchó, y se sentó en el sofá a ver una serie como si no hubiera pasado nada. Yo no dije una palabra. Me senté a su lado, cogí el cuenco y fingí interés. Mientras tragaba esa mierda caliente que me sabía a traición, me di cuenta de que ya no me dolía. Ahora solo quería saber cuánto tiempo llevaba mintiéndome. ¿Y por qué? La respuesta llegó sola al día siguiente. Ella se fue a trabajar a las 8. Yo tenía una copia de las llaves del trastero del edificio donde está ese estudio. Es un espacio común para todas las empresas del bloque, lo supe porque lo busqué por internet. A las 11 estaba allí, con una carpeta en la mano como si fuera a entregar documentación, caminando por el pasillo como si fuera parte del lugar. Vi al mismo tipo de la barba salir a fumar. Estaba solo. Me acerqué. Perdona, le dije, ¿trabajas en Estudio H? Él asintió. ¿Conoces a Laura? Me miró un segundo de más antes de responder. ¿Qué Laura? Mi mujer. Laura Díaz. Entonces lo entendió. Lo vi en su cara. No lo negó. No fingió. Solo se encogió de hombros como si estuviera diciendo ya está, tocó. Mira, no sé qué quieres que te diga. No estoy haciendo nada que ella no quiera. No respondí. No tenía sentido empezar una pelea. No tenía sentido hacerme el macho frente a alguien que ya había ganado. Me di media vuelta y me fui. Ese día no fui a casa. Me quedé en el coche durante horas, sin música, sin radio, sin mirar el móvil. No quería hablar con nadie. No quería escuchar ninguna voz. Solo repasaba cada momento de los últimos meses como si pudiera ver todas las mentiras ahora, puestas en orden cronológico. Como si eso me ayudara a entenderlo. No lo hacía. A las 7 volví a casa. Ella estaba en la cocina, preparando algo rápido. Me saludó, me preguntó cómo había ido el día. Le dije que bien. Me ofreció una cerveza. La acepté. Nos sentamos en la terraza. Y por un momento, mientras ella me hablaba de una clienta difícil, me di cuenta de que estaba actuando. Ella. Como si nada pasara.
Como si yo siguiera siendo el tonto que recogía la casa, hacía la compra y le preguntaba si necesitaba algo antes de acostarse. Y me reí. Me reí en su cara, sin poder evitarlo. Ella se quedó callada. ¿Qué te pasa? Nada. Me acabo de acordar de algo gracioso. ¿Qué? Un condón. Debajo de la cama. Se le borró la sonrisa. Tardó 3 segundos en reaccionar. Demasiado tiempo para una mentira. ¿Qué condón? Uno que no usamos nosotros. Uno nuevo, abierto, justo donde duermes tú. No dijo nada. La miré fijo. No parpadeaba. ¿Quieres hablar de eso? Le pregunté. No tengo ni idea de qué estás hablando, dijo, bajando la mirada. Ahí supe que sí. Que era cierto. Que me estaba mintiendo en la cara. Que ni siquiera iba a negarlo con ganas. Me levanté, me terminé la cerveza de un trago, y me fui a dormir al sofá. No dijo nada. No me siguió. No pidió explicaciones. El silencio confirmó todo. Dormí poco. Al día siguiente, empezó la verdadera confrontación. Cuando amaneció, todavía seguía en el sofá, con la espalda molida y la cabeza enredada en pensamientos que no se iban ni a palos. Laura salió del dormitorio como si nada hubiera pasado, con el pijama puesto, el pelo recogido y ese gesto indiferente que se le había vuelto costumbre. Preparó café y se puso a mirar el móvil mientras lo bebía, como si yo fuera un mueble más del salón. No me saludó. No dijo ni una palabra sobre lo que hablamos anoche, ni sobre el condón, ni sobre mi risa, ni sobre el silencio que nos había cubierto la noche anterior. Parecía que su estrategia era fingir que el tema no existía. Pero yo ya no podía callarme. Me levanté, me acerqué a la cocina y apoyé las manos sobre la encimera. Laura, ¿vas a decirme con quién es? Pregunté sin levantar la voz. Ella levantó la mirada del café, fingió sorpresa, como si no entendiera de qué hablaba. ¿Con quién es qué? ¿Con quién estás acostándote? Ahí dejó la taza en la mesa. La golpeó más fuerte de lo que pretendía, porque un poco de café saltó al suelo. Se quedó mirándome en silencio unos segundos, hasta que soltó un suspiro exagerado, como si fuera ella la cansada, la víctima. Marcos, estás obsesionado. De verdad, creo que necesitas hablar con alguien. Ya hablé con alguien. Ah, sí. Dijo con una sonrisa falsa, como si le pareciera una broma. Con él. Su cara cambió. No fue un gesto dramático ni de telenovela. Fue más bien una contracción involuntaria, un segundo en el que bajó la vista y luego volvió a subirla, como si intentara recomponerse antes de responder. No sé de qué hablas. De tu compañero, el del estudio. El de barba. El que te tocó el brazo delante del coche el otro día. ¿Me seguiste? Sí. ¿Y qué querías? ¿Pillarme en algo? No quería pillarte, quería saber si lo que sentía tenía sentido. Y ya lo sé. Se apoyó contra el fregadero y cruzó los brazos. Parecía más enfadada que asustada. Mira, no sé qué piensas, pero entre ese chico y yo no ha pasado nada. Trabajamos juntos, nos llevamos bien, y punto. Claro, y el condón debajo de la cama apareció ahí solo, ¿no? ¿Otra vez con eso? Ya te dije que no sé de dónde salió. ¿Y si lo metí yo? ¿Qué? Sí, eso dijiste anoche, que no sabías de qué hablaba. ¿Qué pasaría si te dijera que fui yo el que lo puso? ¿Qué era una prueba para ver si me mentías? Eso sería enfermizo. Exacto. Como lo que tú haces. Hubo un silencio incómodo. No por culpa mía. Yo estaba listo para seguir, para escuchar lo que fuera. Pero ella no. Se quedó mirándome, moviendo los labios sin hablar,
buscando una salida que no encontraba. Al final lo único que dijo fue: no voy a seguir con esta conversación. Cogió su bolso, el abrigo, las llaves, y se fue. Sin mirar atrás. Sin cerrar del todo la puerta, como si ni siquiera tuviera la decencia de terminar la escena. Me quedé allí de pie, sin moverme. El olor a café se mezclaba con el de la rabia. Me senté otra vez en el sofá y me pasé la mañana entera repasando lo que había dicho, las pausas, los gestos, la forma en que evitaba mis ojos cada vez que mencionaba su nombre. No hacía falta un detective. Todo estaba claro. Lo único que no sabía era cuánto tiempo llevaba haciéndolo. A mediodía llamé a su amiga Clara, la que siempre la cubría cuando decía que iba a reuniones. No era la primera vez que me tocaba tragarme sus mentiras, pero esa vez no tenía ganas de seguir fingiendo. Hola, Clara, le dije cuando contestó. Hola, Marcos, ¿todo bien? Depende. ¿Sabes dónde está Laura ahora? En el estudio, supongo. ¿En el estudio o con él? Hubo una pausa. Clara no era buena mintiendo, lo supe desde siempre. No sé a qué te refieres, Marcos. A que me da igual que me mientas, pero si quieres ayudarla, dile que no vuelva a esta casa esta noche. Colgué. No me sentí mejor, pero al menos ya no estaba fingiendo. A las 8:30 la puerta se abrió. Escuché su voz, suave, como si no supiera si saludar o esconderse. Caminó despacio por el pasillo. Entró al salón y me encontró sentado en el sofá, igual que por la mañana, solo que ahora con una botella de vino abierta y un vaso medio lleno. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Esto es una conversación pendiente. Te dije que no tengo nada que ver con nadie. ¿Y por qué Clara sabe que es mentira? Se quedó helada. Le cambió el color de la cara. ¿La llamaste? Sí. Y si no me hubiera colgado, ahora mismo sabría hasta dónde os habéis visto. Se cruzó de brazos, respiró hondo y me miró como si de repente hubiera decidido dejar de actuar. ¿Está bien? Sí, estuve con él. Pero no fue lo que piensas. ¿Qué parte no fue lo que pienso? ¿La de engañarme o la de mentirme en la cara? No me hables así, no eres mi padre. Ni tú mi hija, pero pareces una adolescente escondiendo cigarros en el cajón. Solo pasó una vez. Siempre pasa una vez, hasta que pasa más veces. Te lo estoy diciendo en serio, fue solo una vez. Estaba mal, tú y yo no hablábamos, no tocábamos, no hacíamos nada. Me sentía vacía, y él estaba ahí. Y yo aquí, ¿no? En la misma casa, durmiendo a tu lado. No lo entiendes, Marcos. No era por ti. Eso es lo que decís todos cuando queréis que parezca menos grave. Ella se sentó frente a mí. Tenía los ojos vidriosos pero no lloraba. No parecía arrepentida, solo cansada. No quería hacerte daño, pero tampoco quería seguir sintiéndome invisible. No te sientes invisible, Laura. Te sientes aburrida. Y yo te aburro. No es eso. Sí lo es. Lo peor de todo es que lo entiendo. Nos quedamos callados un rato. La botella estaba a punto de vaciarse y no me quedaban fuerzas para discutir más. Ella se levantó, fue al dormitorio, agarró una bolsa y empezó a meter ropa sin decir palabra. La miré desde la puerta sin intentar detenerla. Cuando terminó, se acercó y me dijo: necesito pensar. Piensa lo que quieras, pero no vuelvas mientras estés con él. Se fue sin responder. Esa noche no dormí. No porque la echara de menos, sino porque no sabía qué iba a hacer después. Lo único que tenía claro era que ya no quedaba nada por salvar. Al día siguiente empezó la venganza. La venganza no fue un impulso,
Fue una sucesión de decisiones frías que tomé como quien ordena una lista de la compra, una a una, sin prisa pero sin titubeos, porque supe muy pronto que actuar con rabia ciega me dejaría peor que antes. La primera decisión fue no explosiva sino práctica. No iba a esperar a que ella creyera conveniente darme explicaciones ni a que Oscar se tomara la molestia de asumir nada, así que fui a un abogado y pedí asesoramiento sobre cómo proteger lo que era mío y cómo reunir pruebas que no dependieran solo de mi memoria ni de mi olfato. No pedí ninguna recomendación retórica ni ninguna filosofía de bar, pedí nombres de fotógrafos, testigos, y las vías legales para que una traición tuviera consecuencias reales fuera de nuestra cama. Me dijeron que la humillación pública no era recomendable si quería conservar cierto margen de negociación, pero también me dijeron que el derecho al divorcio y a la protección de bienes se sostenía mejor con pruebas concretas. Así que recogí todo lo que ya había tenido en mi mano, lo puse en orden. Y me dediqué a convertir la rabia en logística. Mientras el abogado tomaba notas yo llamé a Clara y le pedí que pasara por casa, no para espiar sino para que corroborara fechas, encuentros y excusas repetidas de Laura que ya no podía recitar de memoria sin sentir náuseas. Y ella vino y habló y confirmó, sin ironías ni morbo, que había cubierto a Laura en más de una ocasión. A partir de ahí me dediqué a asegurar el terreno inmediato, cambié las contraseñas de servicios que eran solo míos. Hablé con el banco para que no se movieran fondos sin mi firma, y con los seguros de la casa para que quedaran condicionados a mi intervención en caso de problemas. No expliqué mis motivos a nadie porque no necesitaba un público para mi plan, solo certezas. Y trabajar con esas certezas me permitió hacer cosas prácticas que más tarde se traducirían en un golpe habitual pero doloroso, consistente en que ella descubriera, sin estruendo teatral, que el escenario había cambiado y que no iba a poder seguir actuando como si nada hubiese pasado. Lo siguiente fue planificar la exposición pública de la verdad sin caer en la humillación gratuita que luego quien comete el acto siente más que el acusado, y lo medité en frío. Imprimí copia de los mensajes, fotos luego confirmadas por testigos, apuntes de los días en que había mentido sobre reuniones y llamadas, fechas y horas en una carpeta muy ordenada. Con la ayuda del abogado envié una carta a Recursos Humanos del estudio donde trabajaba Oscar indicando que existían pruebas de relaciones impropias entre una empleada con acceso a clientes y otro trabajador, y que por la seguridad del propio estudio y por transparencia era necesario abrir una investigación. A la vez mandé otra copia dirigida a la directora del estudio de Laura, sin insultos, con un resumen neutro y la documentación básica que probaba encuentros durante horas de trabajo, porque sabía que la consecuencia más inmediata sería que su ambiente profesional dejara de ser cómodo y que allí los rumores no quedaran en un sofá sino que provocaran acciones formales que ella no podría controlar con una sonrisa. No fue solamente profesional, también di pasos que afectaron su mundo íntimo, hablé con su madre y, aunque sabía que eso habría otra herida, preferí que la familia la supiera por mí a que fuese a enterarse por terceros. Llamé a su hermano y le pedí que se reuniera con su madre para que supiera la verdad en términos claros y sin adornos, porque a la larga las medias verdades te neutralizan y yo quería que Laura se encontrara rodeada de certezas que no pudiera desestimar, esa mañana en la que varios sobres llegaron a varias direcciones importantes fue la mañana en la que su teléfono dejó de ser su refugio y se convirtió en el objeto que anunciaba lo inevitable. Y verla recibir llamadas de gente que la miraba con distancia fue más eficaz que cualquier escena dramática que hubiera podido montar en el salón. También tomé medidas sobre la casa, porque me pertenecía tanto como a ella y porque ahora el espacio común no podía seguir siendo neutro. Cambié la cerradura de la puerta principal con llave nueva y dejé copia en manos de un amigo de confianza. Retiré objetos personales que sabía que no le importaban más que para aparentar y guardé fotografías de momentos que ya no quería ver por la casa. No fue un acto de violencia sino de orden, porque lo que necesitaba era recuperar la sensación de control y no podía permitir que la casa siguiera siendo el único lugar donde ella se sintiera con derecho a entrar y salir como si nada. Cuando volvió a casa y se encontró con la cerradura nueva, la cara de sorpresa no fue un choque. Fue un comentario de alguien a quien le cambian la realidad sin previo aviso y eso,
más que furia, la dejó desnortada. No me entretuve en causar daño físico ni en hacer ruido, la venganza que planeé fue tangible y efectiva, contratos cancelados, clientes informados, la red de confianza familiar y profesional quebrada por mensajes y pruebas que no admitían versiones alternativas, y al mismo tiempo preparé la separación administrativa, pedí la partición de cuentas compartidas, coloqué en orden las facturas y planeé mi salida de la casa si ella decidía quedarse, porque no quería quedarme en un escenario donde mi presencia fuera solo una molestia. Cada paso lo hice contando el coste y el beneficio, evitando la infantilidad de las escenas, porque entendí que la humillación pública sin estrategia acaba por quemarte a ti más que al otro. La noche en la que empezaron a llegar llamadas del estudio de Oscar, mientras yo me sentaba en la cocina con el café frío y con la carpeta cerrada al lado, Laura vino y me miró con la boca apretada, como si por fin viera una imagen de sí misma que no había querido mirar. No hubo golpes ni gritos grandes, solo una pregunta suya, baja y real: ¿por qué? Le expliqué con la voz tan firme como pude que la respuesta no cabía en una palabra, que la había traicionado, que había mentido y que eso era suficiente para romper lo que teníamos, y que yo había decidido que si ella quería vivir con eso, la vida seguiría sin mí en la parte emocional. No fue una escena de cine, fue poner documentación encima de la mesa y decir, hasta aquí, y esa pequeña frase, administrativa y corta, tuvo más efecto que cualquier berrinche que pudiera haber imaginado. 3 días después de entregarle los documentos del divorcio, Laura me escribió un mensaje preguntando si podíamos hablar. No era una súplica ni una amenaza, solo un mensaje directo que decía, cuando quieras, podemos hablar. No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo. No porque estuviera dudando, sino porque sabía que ella necesitaba sentir que no tenía el control de esa conversación, que no era ella quien decidía cuándo íbamos a cerrar este capítulo. Le contesté 6 horas más tarde y le propuse vernos al día siguiente por la tarde, en casa, con todo ya ordenado, sin interrupciones. Me respondió con un simple ok. No hubo emoticonos, ni explicaciones, ni excusas. Solo esa palabra que parecía vacía pero que traía dentro una tormenta de cosas que había evitado decir hasta ahora. Llegó puntual. Abrió la puerta con la copia vieja que aún conservaba, se encontró con la cerradura cambiada y tocó el timbre. Abrí y la dejé pasar sin saludarla. Se quitó el abrigo con lentitud, como si esperara que yo le dijera algo, y se sentó en la silla del comedor sin preguntar si podía hacerlo. Me senté frente a ella. Tenía la cara cansada, los ojos hinchados y las manos quietas sobre el regazo, como si supiera que cualquier movimiento innecesario podía hacer que yo me levantara y terminara la conversación antes de que empezara. No quiero discutir, dijo ella, y yo asentí sin palabras. No te he pedido que vengas a justificar nada, respondí, y por primera vez me miró con algo que no era orgullo ni defensa, sino una especie de cansancio honesto. Sé que no hay forma de arreglar esto, pero necesitaba explicarte algunas cosas, no porque crea que vayas a perdonarme, sino porque no quiero que te quedes con una versión incompleta de lo que pasó. Lo que pasó es claro, interrumpí. Me mentiste, te acostaste con otro, me trataste como si fuera un mueble, y solo cuando perdiste el control de la situación decidiste hablar. No te estoy pidiendo perdón, dijo sin levantar la voz. Ya sé que no va a servir. Pero hay cosas que no sabes, cosas que me callé porque pensaba que era mejor así. Como que ya no me querías. Nunca dejé de quererte, pero eso no significa que estuviera feliz. Y en vez de decirlo, preferiste follarte a un compañero de trabajo. Sí. Lo hice. No te lo voy a negar. Pero no fue solo eso. Llevábamos meses apagados, muertos por dentro, actuando. Tú vivías en piloto automático, y yo también. No sé en qué momento dejamos de hablarnos como antes, pero pasó. ¿Y crees que eso justifica lo que hiciste? No lo justifica. Pero lo explica.
Hubo un silencio que no rompí. Ella tampoco. Se quedó mirándome, esperando quizás que dijera algo que le diera pie a soltar toda la culpa que llevaba acumulada, pero yo no estaba ahí para aliviarle la conciencia. ¿Vas a vivir con él?, pregunté, sin rabia. No lo sé. No creo. No fue una historia de amor, fue una huida. ¿Y qué esperas de mí ahora? Nada. Solo que me escuches. Me equivoqué. Te fallé. Pero tampoco voy a seguir mintiéndome. Yo tampoco era feliz contigo. Eso me lo podías haber dicho antes de usarme como escudo para tus decisiones. Sí. Lo sé. Ella bajó la mirada. Yo me quedé en silencio. Pensé en las veces que salía de casa y me decía que la esperara despierto, las noches que llegaba cansada y se metía en la cama sin siquiera mirarme, las mañanas de domingo en las que me decía que tenía que ir al estudio y yo me quedaba en casa haciéndole la compra. Todo eso lo viví sin entender que ya estaba fuera de la ecuación emocional, que solo era útil como respaldo, como presencia silenciosa, como figura estable que le permitía vivir su otra vida sin consecuencias. ¿Sabes qué es lo peor?, le dije. Que no me rompiste el corazón. Me quitaste la dignidad. Me convertiste en espectador de mi propia vida. Y eso no lo voy a perdonar. No te pido perdón por eso. Sé lo que hice. Y no tengo cómo defenderlo. Entonces no lo intentes. Ella se levantó. Se quedó de pie un segundo, como si esperara que yo le dijera algo más. Como si aún pensara que podía haber algún cierre más amable. No lo hubo. Me voy a ir de la casa, dijo. No quiero pelear por ella. Me quedaré en lo de mi hermana un tiempo. Haz lo que quieras, respondí. ¿Puedo llevarme algunas cosas hoy? Están en la habitación de invitados. Lo empaqué todo ayer. Ella asintió. No lloró. No me abrazó. No pidió nada. Se dirigió al cuarto sin mirar atrás. Recogió 2 maletas que había preparado con todas sus cosas personales, las cargó al coche, volvió a entrar y me dejó las llaves en la mesa. Me miró una última vez. Cuídate. Eso haré. Cerró la puerta. No sentí alivio, ni paz, ni justicia. Sentí que había terminado. Y eso era suficiente. Los días siguientes fueron una mezcla rara entre la rutina y el vacío. Me levantaba a la misma hora, preparaba el café, sacaba al perro, revisaba los correos del trabajo, todo igual que antes, solo que sin el ruido de fondo que era ella moviéndose por la casa. Al principio se sintió raro, pero no lo sufrí. No hubo lágrimas ni escenas en la ducha. Fue más parecido a tener una jaqueca que por fin se va. Un silencio que no duele. Un espacio que no molesta. Me di cuenta de que llevaba meses sobreviviendo en mi propia casa y ahora simplemente volvía a ocuparla. Mi madre fue la primera en preguntarme qué había pasado. Le dije la verdad sin adornos, sin suavizar nada. Me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, su respuesta fue tan clara como cortante. Has hecho bien. A las personas se las quiere, pero también se les exige respeto. Y eso no lo tuvo contigo. No necesité nada más. Ni discursos largos ni frases de consuelo. Lo mismo pasó con mi hermano. Me ofreció el sofá de su casa si quería pasar unos días con él y su familia, pero le dije que prefería quedarme solo. Necesitaba ordenar la cabeza, no buscar distracciones. Quería entender qué parte de todo esto había permitido yo. No para echarme la culpa, sino para no repetirlo. Una semana después recibí un correo del abogado de Laura. Formal, limpio, sin sorpresas. Confirmaba su intención de no reclamar la vivienda ni bienes materiales y accedía a firmar el divorcio sin objeciones.
También adjuntaba un documento donde renunciaba a cualquier tipo de pensión o compensación. Lo leí 3 veces. No porque no lo entendiera, sino porque me costaba creer que realmente no iba a intentar pelear nada. Pero no lo hizo. Supongo que sabía que no tenía margen. Yo tenía las pruebas, tenía los hechos, y sobre todo, tenía la dignidad que ella había perdido. Firmé los papeles en la notaría sin sentir nada especial. No fue un momento emocional ni un punto de inflexión. Fue un trámite. Uno más. El funcionario me explicó cada cláusula y yo asentía como si me leyera las condiciones de una suscripción. Al terminar, salí, respiré hondo, y me fui a comer solo, como lo había hecho toda esa semana. No lo celebré. Tampoco lo lamenté. Una tarde, mientras doblaba ropa, encontré una camiseta suya que había pasado por alto. Me detuve un momento, la observé, la olí. No había perfume, ni rastros de ella. Solo tela. Algo que ya no me decía nada. La metí en una bolsa con otras cosas que no necesitaba, y la llevé a un contenedor de ropa usada. Fue el último gesto relacionado con ella. A partir de ahí, ya no quedaba rastro físico en la casa de que Laura había vivido allí. Solo recuerdos. Y esos no se tiran, pero se archivan. Casi un mes después de su salida, me llamó. No lo esperaba. No porque pensara que había desaparecido del todo, sino porque creía que entendía que no teníamos nada más que decirnos. Contesté por curiosidad, no por interés. Hola, dijo con un tono neutro. Solo quería saber cómo estás. Estoy bien, respondí. Me alegra. Silencio. ¿Querías algo más? No, solo, no sé. A veces pienso en lo que pasó y me gustaría creer que no todo fue una mierda. No todo lo fue. Pero lo que hiciste sí. Lo sé. Y me arrepiento. No me interesa tu arrepentimiento. Ya tomaste tus decisiones. Yo tomé las mías. Solo quería que supieras que no fue algo que hice con maldad. Laura, no hace falta que me expliques nada. El resultado es el mismo. No te odio, pero tampoco tengo interés en tu versión de los hechos. ¿Está bien? Entonces, nada más. Cuídate. Tú también. Corté. Y no volví a pensar en eso. No porque me hiciera daño, sino porque ya no tenía espacio en mi vida. Era un archivo cerrado. Una historia que había terminado. Y lo mejor era que no necesitaba entender todo para seguir adelante. Me bastaba con saber que no era responsable de su traición. Que no hice nada que justificara su deslealtad. Que estuve presente, que fui fiel, que me comporté con coherencia hasta el final. Pasaron los días, y empecé a sentir otra clase de alivio. No el que llega de golpe, sino el que aparece cuando te das cuenta de que vuelves a respirar sin peso en el pecho. Volví a quedar con amigos, retomé algunas rutinas que había abandonado, como salir a correr o leer por la noche. Nadie me esperaba con reproches ni con la cara torcida. Nadie me preguntaba por qué no hablaba. Era solo yo, y eso, por primera vez en mucho tiempo, me pareció suficiente. No voy a decir que todo se curó. No soy idiota. Hay cosas que se quedan marcadas, que se recuerdan sin querer. Pero no me duelen. Ya no. Son parte de algo que viví y superé. Y si alguna vez alguien me pregunta por qué terminó mi matrimonio, les diré la verdad sin vergüenza, porque ella decidió salir de él sin tener el valor de decírmelo. Y yo decidí que no iba a compartir mi vida con alguien que se comporta así. Esa es la historia. No tiene final feliz, ni falta que hace. Tiene un final claro. Que es más de lo que muchos pueden decir.